con el arte de gestionar la crisis en medio de crédito B2B, reconversión de deuda, fuentes alternativas de financiación y herramientas eficaces para empresas en crisis e insolvencia. Para ello invitamos a Cristina Gómez Clark, Managing Director de Álvarez & Marsal, Colombia, y a Susana Heideggi, ex superintendente delegada para los procedimientos de insolvencia senior de Advisor Riveron, de manera que les damos la bienvenida. Por favor, para continuar entonces nuestra presentación. Bueno, ya. ¿Sí? Bueno, primeramente quería saludar a todos ustedes que nos han acompañado durante el día de hoy, particularmente en este módulo en que vamos a hablar alrededor de temas de distrés corporativo, un poquito distinto a el tipo de negocio, digamos, de retail, con variables bastante diferentes, digamos, y con criterios, digamos, muy particulares. También quería agradecer a los panelistas, a Iván, a Susana, a Cristina y a Andrés por estar presentes, digamos, en este evento y sin duda alguna que a Beatriz Villa también por haber hecho un esfuerzo, digamos, tremendo y reunirnos a un grupo tan diverso de profesionales en torno al tema de cobranza. El tema de hoy es básicamente distrés corporativo. Yo creo que en pocas oportunidades yo al menos he estado con un grupo de panelistas tan diverso y tan importante, digamos, en un mismo panel. Así que yo creo que vamos a sacar un provecho muy importante de eso. El tema de distrés corporativo es un tema que ha venido evolucionando en el tiempo. Básicamente, creo que hay una industria bastante madura y bastante, digamos, avanzada en temas de distrés retail, pero temas de distrés corporativo yo creo que ha venido avanzando bastante en los últimos años y creo que los avances al menos han sido notables los últimos 5 años. Creo que mejor partimos con el tiempo. Ahí me están haciendo señas que aparentemente estamos con tiempo limitado. Bueno, Andrés, por allá, ¿eh? Para no confundirme. Andrés, hablando de reestructuraciones privadas de acreencias y en el contexto actual de tasas de interés, ¿qué se ha observado a nivel de deuda empresarial en estos últimos meses? Buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Empiezo diciendo, Reinaldo, y a todos lo siguiente. Un dato que saqué por la mañana, como para ver la dimensión de lo que está costando la deuda para las empresas. Y empiezo por la República de Colombia. En el 2020, las emisiones que hacía Colombia en TES y en bonos internacionales, en promedio, la colocación en pesos estaba al 7% y en dólares al 4%. Cerrando el 2022, estaba al 9,65 en dólares, o sea, 260 puntos básicos por encima. Y en el 4,23 en dólares son 25 puntos básicos. Y las últimas 2 emisiones que hizo la República de Colombia ahora en enero, de bonos y de TES, nos ubicó en unas tasas del 11,96 en pesos y del 7,60 en dólares. Estamos hablando 231 puntos básicos por encima del promedio del 2022 y 337 puntos básicos por encima de lo que fue la financiación en dólares en el 2022. Esa es la República de Colombia. Y si empezamos a llevarlo, que es, digamos, el máximo riesgo que tenemos aquí en el país, empecemos a trasladar el costo de financiación que tienen hoy las empresas. Y lo empezamos a ver la manera como están captando hoy los bancos en CDTs a 90 días. Se está volviendo el producto rey para los bancos.
Y eso ha llevado que las principales variables de financiación, por ejemplo, de tasa variable con IPC, con DTF y en OVR, pues nos esté llevando que pasamos en IPC, que el costo de IPC más el spread del IPC estaba en el 1,61, 2022 todos lo conocemos en el 13%. Y lo mismo podemos hablar en DTF. Entonces, en términos generales, Reinaldo, lo que te digo es, y a todos, es que el factor de liquidez para las compañías, solamente por el alza de las tasas de interés, no solamente en Colombia, sino lo estamos viendo a nivel global, ha sido uno de los principales factores que ha llevado a que hoy la liquidez de las empresas sea mucho más estrecha y haya llevado a que muchos de los procesos que hoy de compañías que estén reestructuradas tengan que estar solicitando waivers o standstill para poder, digamos, pasar al menos este año. Correcto, y agregar nomás que el alza de tasas de interés ha sido un fenómeno mundial. Y uno ve en Europa, por ejemplo, las estadísticas de quiebras, digamos que se han subido considerablemente, lo mismo que en Estados Unidos. Así que esperamos, digamos, que técnicamente en Colombia ocurra algo similar. En ese sentido, Iván, respecto de las reestructuraciones judiciales o bajo ley 560, ¿cómo has visto su aplicación en los últimos meses? Ok, perfecto. Digamos que recientemente, desde el punto de vista corporativo, he logrado participar en algunas reestructuraciones judiciales y dijéramos que estadística desafortunadamente no existe, pero mi experiencia ha estado un poco atada y les quiero contar un caso práctico de la vida real, por la redundancia, del caso de Justo y Bueno, que ustedes lo han escuchado. Todos hemos visto reestructuraciones en el pasado, creo que se nos puede venir en mente lo de Pacific Rubiales, se nos pueden pasar en mente otras, pero dijéramos que lo que nosotros hemos visto desde la perspectiva, llamémosla corporativa, desde la perspectiva de asesoramiento, es que cuando vienen ese tipo de reestructuraciones judiciales en donde las empresas tratan de abocarse a lo que es la ley 1116 o lo que en pandemia salió el decreto 560, que digamos el decreto tiene muchas bondades a la hora per se de apoyar a las compañías a poder tener una mejor liquidación o una mejor solvencia desde el punto de vista de caja. Lo que hemos visto es una limitante, llamémoslo, a la hora de la consecución de la inversión. Y por varias razones, cuando uno entra en un proceso de liquidación, lo que está percibiendo tal vez, llamémoslo, el accionista, es tratando de mejorar su flujo de caja. ¿Para qué? Para que de una u otra manera su flujo de caja operativo frente a las obligaciones que le generan distrés, que es la parte del endeudamiento, llamémoslo financiero, o una caída en su parte operacional, pueda tener ese tiempo de holgura y reflotar la compañía. Pero a veces no sucede lo mismo. Y el caso particular lo podemos ver con Justo y Bueno. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque ahí salieron varias circunstancias que creo que deberían revisarse desde la perspectiva, llamémosla normativa, porque a la hora de tener un proceso de reestructuración judicial que me permita extender el plazo para yo tener una operación, puede que como está estructurada la norma no sea beneficioso desde el punto de vista del inversionista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un inversionista trata de entrar o buscar una posibilidad que ahora posiblemente lo veamos en temas de M&A distress, creo que se debe pensar de pronto en las dos caras de la moneda, en la forma de proteger obviamente al acreedor, también mirando qué perspectivas hay desde la parte del deudor y que la normatividad me lo permita. ¿A qué me refiero con esto? Un ejemplo, el decreto 560 establece un artículo muy claro que establece la orden de prelación en el momento que yo quiero entrar a salvar una compañía. Y eso es una formulita clara. Pero cuando yo enfrento esa fórmula a la hora de determinar el valor empresarial de una compañía en M&A distress, puede que no hayan correlación. Entonces, por tanto, el inversionista para poder entrar a salvar esta compañía no encuentra una oportunidad de negocios óptima y decide por no hacerla.
Esa es la razón por la cual ustedes escucharon muchos anuncios en Justo y Bueno que va a entrar el inversionista, ya está el inversionista y desafortunadamente el inversionista nunca apareció. ¿Qué era lo que estaba detrás? Que realmente el incentivo que se generaba era que no se entrara a liquidación la compañía o se la liquidara realmente el gobierno. ¿Para qué? Para que los otros inversionistas esperaran que eso ya estuviera totalmente muerto y tratar de sacar el mayor valor. Es una situación desafortunada, pero ningún inversionista desde el punto de vista racional va a pagar un mayor valor por un activo que posiblemente no lo valga y con las posibilidades de no recuperarlos. Entonces, cuando uno se ve enfrentado a ese tema de liquidaciones judiciales, esa es la razón por la que en mi criterio pasa mucho cuando yo trato de salvar una compañía que esté en el punto de vista, llamémoslo de una liquidación, llamémosla por ley 1116 o específica por el decreto 560. Perfecto, muy buena explicación, Egan. Susana, hablando un poco sobre la situación hoy día de varias compañías que están experimentando, yo diría que déficit de cajas o básicamente, digamos, un squeeze importante, digamos, en su situación de caja. ¿Tú nos podrías comentar brevemente qué es el Distress M&A y cómo su aplicación puede beneficiar a deudores y acreedores? Muchas gracias, Reinaldo, y muchas gracias a Beatriz por esta invitación y a los copanelistas. El Distress M&A es por así decir, una industria que se dedica a la adquisición de activos en insolvencia. Aquí vemos varios expertos en ese tipo de transacciones, un poco más enfocados en compra de cartera. Pero la industria de Distress M&A, M&A por Mergers and Acquisitions, realmente lo que busca es adquirir empresas en insolvencia y darles la vuelta, o el turnaround, como se le llama también a nivel internacional. Creo que, un poco retomando tus palabras, creo que en Colombia falta mucho desarrollo de esa industria, no porque no haya un campo normativo que lo permita, es decir, no creo que sea un tema de que necesitamos más normas, sino más industria, más incentivos, más interés, que creo que puede estar pasando también, que todavía hay muchas empresas que no están en distress, que generan interés, es decir, como que no está colmado el mercado y por eso no se mira tanto estas empresas. Sin embargo, creo que el régimen colombiano sí trae muchísimos incentivos para hacer este tipo de operaciones. Entonces, mientras yo estaba en la superintendencia, vimos, por ejemplo, el caso de Alquería, que compró los quesos del Vecchio para seguir operando, digamos, este establecimiento. Y una muy importante, de la que podemos hablar en un momento, que fue la planta de Bioenergy en el Meta, que realmente no solamente tenía una implicación empresarial importante, sino además de orden público, ambiental, porque era una planta de producción de pues, bioetanol y una cantidad de cosas asociadas al cultivo de caña que necesitaban mantenerse y pues la estructura financiera finalmente no dio para que se mantuviera en manos de quienes crearon la compañía, estoy hablando incluyendo a Ecopetrol, y de esa manera la compañía finalmente se salvó a través de una operación de Distress M&A. Hoy en día es una compañía que está funcionando exitosamente. Esto supuso, por supuesto, una reestructuración financiera, pasar por varios procesos de insolvencia, pero sigue siendo una operación que resulta atractiva y de lo que se trata desde un punto de vista, yo creo que de política pública, es de mantener el funcionamiento de la empresa para preservar el know-how, el empleo y la empresa como tal, no la empresa en manos de los dueños. Es decir, no se trata de mantener el status quo, de proteger a los accionistas como dueños de la empresa, sino la empresa en funcionamiento. También en la vimos el caso de Eurocerámica, que la compró un grupo mexicano, y pues creo que hay varios casos de éxito, una arrocera también. Lo que identifico yo es que acá no hay todavía mucho apetito por ese tipo de transacciones, a pesar de que pueden ser muy rentables y muy exitosas, y los extranjeros no se interesan tanto por este mercado porque
lo que ellos llaman el ticket, es decir, cuánto estoy dispuesto a invertir. Para ellos empieza en $50 millones mínimo. Y acá no tenemos tantas empresas en insolvencia que resulten interesantes para que los extranjeros vengan a hacer operaciones con el ticket mínimo que ellos están dispuestos. Entonces creo que es algo que tenemos que atender regionalmente. Tal vez ni siquiera localmente Colombia, pero sí como región, además porque culturalmente estamos parecidos. Así es, yo creo que hay también un tema de industria en general, y uno lo ve en Perú, lo ve en Chile y lo ve en Colombia. No hay una industria, ¿cierto?, que apoye estos procesos de distress M&A. O sea, usualmente, digamos, en Estados Unidos son industrias que están sumamente especializadas, con gente de distinto tipo, digamos, que puede tomar, por ejemplo, servicios de turnaround que apoyan a la compañía para salir de una situación de distrés, ¿cierto?, hacia una normalización. En ese sentido, yo no sé si esta pregunta es para Iván o para ti, Cristina. ¿Cómo ven ustedes la industria del turnaround en Colombia? No se ha desarrollado como uno hubiera esperado, dado los avances, digamos, que han habido en temas de distress M&A, pero ¿qué ven ustedes atrás, digamos? ¿Por qué no hay una industria un poquito más sólida respecto, digamos, de gente que pueda apoyar compañías en poderlas sacar adelante? Sí, gracias Reinaldo y gracias Beatriz por la invitación. Recogiendo un poco lo que decía Susana sobre el tamaño del ticket, yo creo que en Colombia tenemos, digamos, algunos casos muy sonados, como mencionaba Iván, el de Justo y Bueno, donde hay cierto interés por inversionistas extranjeros en entrar en una situación de distrés como esa. Está pues también el caso de Avianca Pacific, en su momento entró un fondo extranjero. Creo que lo que sigue después de esos grandes casos son muchos medianos totalmente atomizados y para inversionistas extranjeros es difícil entrar con tickets tan pequeños en una industria de riesgo y altas tasas de retorno como es el distress. Y en el mercado local todavía hay un cierto grado de desconfianza frente a las oportunidades de inversión en distress. Entonces tenemos una combinación de un problema de escala para los turnarounds y para que vengan inversionistas extranjeros, y tenemos un problema de confianza ya a nivel local en invertir en industrias de distress. Ahora, yo te diría, Reinaldo, que en los últimos 5 años yo sí he visto un cambio. Yo creo que el hecho de que estemos en un foro como este hablando de este tema, de los M&As en distress, del turnaround, hace que la industria, aunque está avanzando lento, está avanzando. Hace 10 años estas discusiones ni siquiera se tenían y de nuestro lado en Álvarez y Marsal, el hecho de que estemos presentes acá en Colombia hace ya cerca de 5 años hace que la industria del turnaround pues se vea que tiene un potencial grande en mercados como en Colombia y, como dices tú, Perú, Chile. Perfecto. Digamos que aunado a lo que dice Cristina y Susana, es un problema de escala. También me atrevería a pensar que es un tema de decisiones estratégicas por parte de los que toman las riendas de las compañías. Y dijéramos que cuando uno analiza qué es un M&A distress, obviamente hay que entender que un M&A distress o un M&A, por su naturaleza per se de lo que viene detrás, es una decisión estratégica de primer nivel. Y cuando uno habla de distress es porque está pensando automáticamente que el activo ha perdido valor. Y el activo ha perdido valor por condiciones, llamémosla de mercado, por condiciones per se del activo. Entonces ahí vienen unas decisiones, a mi modo de ver, de falta de liderazgo por parte de los que toman las riendas de las compañías. Y es que, permítanme, dijéramos, hablar un poco de lo que significa tomar una decisión de M&A. Cuando uno habla de M&A, está hablando, como decía ahora,
de una decisión estratégica de primer nivel. M&A es parte del crecimiento inorgánico de las compañías o poder utilizar el decrecimiento de las empresas. El M&A tiene 4 prioridades desde el punto de vista del CEO. Es decir, uno puede verlo de manera defensiva o de manera ofensiva. Cuando yo estoy desde la manera defensiva de una organización y poniéndome yo como el líder que tomo las riendas de la compañía, lo tengo que ver en una matriz de 2x2. Es decir, 4 prioridades tienen los CEOs. ¿Y cómo lo veo? Desde la forma en la que yo actúo o tengo la capacidad de actuar versus el riesgo sistémico en el cual yo me muevo. Cuando yo veo cuál es mi capacidad de actuar, es la capacidad de generación del flujo de caja de mi compañía o de la liquidez. Y eso es fuerte, débil o fuerte. No tengo 2 más actividades de hacerlo. Puede estar en el intermedio, pero tengo un flujo de caja débil o mi actividad operacional es débil. Y si mi riesgo sistémico es muy fuerte o débil, voy a tener unas prioridades que atacar. Si mi flujo de caja es no tan fuerte o no es tan no tengo una situación de liquidez, pero mi riesgo sistémico como el que estamos viviendo en el mundo tiene un impacto fuerte, mis tomas de decisiones son otros. Entonces, a lo que decía Cristina, que es un tema de escala y es un tema de confianza, ahí radica mucho. Es en la calidad del activo en donde realmente yo pueda estar. ¿Y por qué? Por la siguiente, digamos, definición. Cuando yo tengo un flujo de caja débil y mi situación es un poco ilíquida y mi riesgo sistémico es muy alto, ¿qué decisión debe tomar el CEO? Salvaguardar el negocio. No tengo otra alternativa más que proteger mi negocio. Pero si yo tengo un flujo de caja débil, pero mi riesgo sistémico no es tan fuerte el que me esté impactando, mi decisión puede ser proteger mi mercado versus mi ventaja competitiva. Pero miremos la primera que yo les decía. Mi riesgo es de iliquidez, flujo de caja operacional débil y un impacto muy fuerte. ¿Qué tengo que hacer yo? Proteger mi activo, salvaguardar el valor por el cual usted está trabajando. Y ahí vienen 2 recursos a tocar en duda o a sacarlos, que es conseguir capital o mejorarme operacionalmente. Y si yo salgo a conseguir capital y estoy en un flujo de caja negativo o bajo, el sistema financiero va a mirarme, no me va a mirar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como CEO? Salir a vender mis activos non-core o activos en distrés. Ahí sale el M&A en distrés, un activo por deficiencias operacionales que ha perdido su valor. Entonces, es capacidad de mis CEOs de cuál es la decisión en la posición en la que yo me encuentro para poder ir salir y conseguir esa caja. O mirar actividades operacionales para hacer el turnaround que mencionaba Susana, de transformar la compañía. Pero son decisiones estratégicas totalmente diferentes. Y ahí es donde vienen los principales errores. ¿Hacia qué camino volcarme para poder traer esa escala? Oye, y respecto a los temas que toca Iván, yo creo que estamos viviendo una situación bien particular de mercado. Estamos con unas tasas de interés muy altas, estamos, yo diría, con una incertidumbre también bastante elevada, ¿cierto? Entonces, Cristina, ¿cuáles son los retos y desafíos financieros que tú ves para los empresarios durante este año? Que parece un año especial, ¿no? Bastante. Yo creo que el reto más grande, y como decía ahorita Iván, es preservar la liquidez, porque estamos frente a unas tasas de interés altas, como decía Andrés, y ahorita les pongo un ejemplo. Estamos frente a una tasa de cambio muy alta, entonces quienes tengan sus costos y gastos nominados en algún porcentaje en dólares están enfrentando un alza ahí. Estamos frente a una inflación muy alta, entonces costos y gastos también están creciendo con inflación y se están estrangulando los márgenes. Eso quiere decir que necesariamente se va a afectar la situación de liquidez de las empresas. Y retomando un poco en la dimensión de las tasas de interés que hablaba Andrés, si uno tiene una compañía que vende más o menos 100.000 millones de pesos y tiene un 10% de EBITDA,
y está endeudado, como se mira en el sector, en 3 veces EBITDA. El servicio de deuda hace un año, a las tasas de hace un año, representaba más o menos el 13 o el 14% de su EBITDA. Hoy representa el 40% de su EBITDA y eso necesariamente se traduce en restricciones de liquidez. Entonces, desde mi punto de vista, el reto más importante para las compañías va a ser preservar la liquidez, pues con la liquidez es con lo que opera y puede sostener su negocio, básicamente. Cash is king, dicen por ahí, ¿no? Cash is king. Ujú. Oye, Andrés, aprovechando tu visita en este foro, yo quería un poco abusar de la confianza y preguntarte, ¿qué estás viendo en el sector construcción? O sea, hace unos días atrás, todos vimos, creo yo, en prensa, que la venta de unidades de vivienda se había caído cerca de un 50% durante el mes de enero, ¿no? Esa es una caída brutal. Y un poco te quería preguntar, o sea, el sector construcción jalona empleo, jalona PIB, es un sector tremendamente relevante, digamos, para la economía. Y yo quería saber, básicamente, cómo veías la evolución de ese sector durante los próximos meses, qué tan preocupado estás, cómo la están viendo. Bueno, Reinaldo, pues, aprovechando mi visita, pues tampoco es que venga del exterior, el acento creo que dice bastante a dónde vengo. Mira, yo creo que tenemos dos industrias, las empresas de construcción e infraestructura y las empresas de construcción inmobiliaria. Definitivamente uno tiene que ver en qué momento está. Muchas de las que hablamos de pronto al mediodía, Reinaldo, hoy hay un inventario de unidades inmobiliarias que fueron vendidas hace un año, cuando estaba el proyecto en sus inicios, y donde inicialmente es el comprador con algunos recursos, pero cuando llega el momento donde ya el encargo fiduciario termina su labor, hay que entregar, hoy se está viendo el comprador con la obligación de cumplir ese 30, 60, 50% para terminar de pagar el precio a unas tasas que no estaba viendo hace un año cuando compró. Entonces, primer llamado de atención. Segundo, que muchos de los constructores, cuando compran el equity, que es el lote, hay veces lo financian una parte y generalmente son financiaciones sujetas a tasa variable. Muchas están sujetas, por ejemplo, a VR, y eso hoy en día hace que el proyecto sea más caro, pero el precio a lo que lo empezó a ofertar se quede quieto. Llamada de atención. Y tercero, es que desde la parte de la construcción, como son generalmente valores que son a un valor fijo de venta, entonces un constructor hoy dice, pues bueno, yo voy a construir esta unidad, este proyecto, espero tener un margen del 15%, pero ya estamos empezando a tener que de entrada va a tener un incremento en los costos, solamente por decirlo de la inflación. Entonces empieza ese 15% a comérselo el constructor y llega un punto donde dice, esto ya no es rentable para mí. Y ahí viene el problema, no solamente para el banco, sino para la persona que compra, para la familia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo en este momento? Uno es el esquema fiduciario, se vuelve clave acá, que no se vuelva un solamente mecanismo donde esté haciendo un pass-through de la plata que recibe y que paga la obligación, sino hacer un control individual de cada proyecto. Ese es un tema clave. Dos, nos llama mucho la atención cuando centralizan la tesorería de todos los proyectos, un constructor centraliza la tesorería de todos los proyectos, eso deberíamos tenerlo como recomendación, cada uno con su compartimento separado. Y yo voy a tomar unas palabras que decían ahora mis compañeros. Uno de los temas claves, no solamente en este sector, sino en cualquiera, y en este momento, es reconocer el problema temprano.
Y eso nos pasa a los bancos y le pasa al empresario, que pretende que haciendo una reperfilación de una deuda, solamente jugando con tasa y plazo, está solucionando el problema. Hay veces la necesidad de actuar temprano es importante, reconociendo el problema que tiene y involucrando a todos los stakeholders alrededor del problema para buscar una solución, porque de lo contrario, muchas veces cuando se reconoce el problema ya la situación está en un nivel de gravedad que ya empiezan ya las soluciones a ser más complicadas y más demoradas. Entonces, ese sería como lo que en términos generales veo en el tema de inmobiliario y en general de algunos proyectos involucrados en esto. A mí, yo tengo ahí un comentario general nomás, que es que cuando vimos un par de constructoras en Chile que lamentablemente, digamos, terminaron en un proceso de liquidación, nos dimos la vuelta buscando fondos, ¿no? O sea, oiga, ahí están los proyectos, le sacamos los proyectos de ahí, ¿cierto? Se los aislamos, se los entregamos, pero termínelo, ¿no? Como una fórmula básicamente, digamos, de poder continuar con el negocio. Y fue imposible, o sea, no hay plata. Y ese es un poco el preámbulo a mi próxima pregunta, Susana, ¿por qué es tan difícil conseguirse plata para compañías que están pasando alguna dificultad económica cuando uno muchas veces ve un negocio a todas luces? O sea, hay un negocio en la compra de descuento, hay un negocio en el activo en sí, ¿cierto? Pero nos cuesta mucho conseguirnos plata para poder terminar proyectos inmobiliarios, en el caso de construcción, o para poder, digamos, continuar con capital de trabajo, en el caso de compañías que pueden entrar en un 1116. Yo creo que hay un tema con los tickets, como ya hemos conversado, ¿cierto? Pero yo creo que hay algo más en la industria que no ha permitido su desarrollo. Gracias. Yo creo que además del problema del ticket y del otro que ya hablamos, que es la falta de una industria especializada en eso, también puede ser un tema de falta de confianza en el sistema, porque ya tenemos las normas, ya tenemos el régimen que establece cómo tienen prioridad o prelación estas deudas posteriores, pero creo que de alguna manera hay una desconfianza en el sistema. ¿Y esto cómo lo podemos ver en la práctica? Las empresas grandes, como las aerolíneas, que saben que necesitan financiación postconcursal para salir o emerger de la insolvencia, van a hacer un Chapter 11 a Estados Unidos, porque quienes les van a financiar durante ese tiempo se sienten más confiados en prestar en Nueva York, bajo las leyes de Nueva York, porque tienen la confianza en el sistema local. Eso pasa no solamente con Colombia, sino que lo vimos en la pandemia en general con Latinoamérica. En Europa también escogen ciertas jurisdicciones. Antes de que Londres saliera, todos se iban a hacer un Scheme of Arrangement a Londres y ahí obtenían la financiación. En Asia suelen ir a Singapur. Entonces hay unas jurisdicciones que son muchísimo más confiables, amables, o de alguna manera se respetan los derechos de los financiadores. Acá, y yo lo sentía mucho cuando estaba en la superintendencia, hay como mucha resistencia frente a los financiadores, como si estuvieran haciendo algo malo, y entonces en general no les quieren respetar sus garantías cuando eso precisamente fue lo que negociaron para prestar, ¿cierto? Entonces, si uno siente desconfianza en el sistema porque en general la cultura o la tradición es pensar que los financiadores son los malos y no hay que respetarles sus garantías, pues la desconfianza es total y es mejor irse a Nueva York, donde uno sabe que el juez jamás va a permitir que el financiador que le apostó a la empresa en insolvencia para sacarla de ahí, así fueran tasas altas, porque está corriendo un riesgo alto, pues siempre va a estar protegido. Entonces creo que pues esto también supone un cambio cultural y un cambio como de reconocer la importancia de estas financiaciones para las empresas en insolvencia, que se traduce a su vez en que haya confianza en que el sistema va a funcionar cuando se hagan estas transacciones. Creo que eso puede estar impactando.
Absolutamente de acuerdo contigo, Susana. Oye, hay un caso muy bonito en Colombia que yo creo es un caso de éxito. Algún día tomaremos el tiempo, Andrés y Susana, para poder escribir las memorias del caso, que es el tema de bioenergy. No me quiero extender mucho en el caso porque quiero dejar un poco a Andrés y Susana, digamos, que nos cuenten un poco, pero creo que es un caso muy bonito de distress M&A. Es un caso reciente de adquisición de empresas, digamos, en insolvencia, entiendo que vía la compra de creencias. Entonces, quería un poco preguntarle a ustedes, bueno, ¿cómo lo vieron? ¿Cuál fue su rol? ¿Cómo vivieron el caso? Que está contigo, Andrés, primero. Bueno, cuando sucedió lo de Bioenergy, nosotros nos enfrentamos con unas situaciones. Si Ecopetrol, que es la empresa más grande del país, no pudo, ¿a quién vamos a traer que sí va a poder? O sea, con un capital enorme, un accionista que vamos a poder. Entonces, y tenía varias cosas. Una es que teníamos 13.000 hectáreas de activo biológico en una zafra que iba a empezar y que la compañía, estando en liquidación judicial, necesitaba capital de trabajo. Y yo voy a complementar algo que decía Susana, Iván, Cristina y todos, y es que los bancos, cuando un cliente empieza en una situación compleja, pues eso se traduce en una mayor provisión de cartera. Y ahí hay una barrera de entrada, porque cualquier recurso nuevo que vaya a dar el banco va con la provisión que tiene arrastrada el cliente. Entonces hace que la financiación que requiere una compañía que está en insolvencia y peor en liquidación, que seguramente está con un rating muy bajito, pues ya tenga que arrastrar unas provisiones para el banco del 50, 60, 70%. Eso hace que cuando lleva uno esto a decir, ¿y qué tasa le cobramos? Pues los modelos de los bancos dicen, pues es que con 70% de tasa de interés ni me da. Entonces aquí el racional no es cómo va a ganar dinero, sino cómo salvo la compañía. Y gracias al apoyo de Susana en su momento, pues nos permitió a una compañía en liquidación inyectarle pues, un crédito, una plata importante, que fue una apuesta grande de una compañía que estaba ya, digamos, en liquidación judicial, para poder salvar la zafra, y esa autorización de la superintendencia fue vital, Susana, porque ya pasando la zafra, pues ya podíamos conseguir a un inversionista que permitiera, digamos, ya preparar el tiempo suficiente para la próxima cosecha. Entonces yo creo que eso fue un factor importantísimo. Bueno, yo creo que se juntaron los elementos perfectos en medio de la tormenta perfecta, porque si simplemente hubiéramos seguido adelante el camino tradicional de la liquidación, sin importar, digamos, los efectos económicos, sino simplemente siguiendo el paso a paso de la ley, nos íbamos a quedar con unos activos, que era una planta gigante en una zona franca, que solamente servía para lo que estaba hecha, y que no se podía sacar de ahí, es decir, sacarla implicaba pagar los aranceles, luego no iba a quedar nada para nadie, ¿cierto? Y además todo el activo biológico pues iba a perder su valor y con esto además un impacto ambiental, pero contamos con la voluntad del liquidador que dijo que quería buscar un inversionista y además continuó con el funcionamiento de la planta en liquidación con las medidas cautelares para que esto ocurriera, pero además con un acreedor consciente de que no se podía actuar simplemente esperando a que las cosas siguieran el curso, sino que había que buscar soluciones fuera de los mecanismos tradicionales o fuera de la caja. Este caso realmente me costó mucho porque tenía todos los elementos más complejos, pero la satisfacción de cómo se alinearon los stakeholders para que todo saliera bien, pues realmente creo que fue como la clave del éxito, y creo que al final el mensaje y un poco lo que les decía el sistema está, lo importante es empezar a usarlo
Y si en un caso tan complejo, tan grande y con todos los elementos para que pudiera salir mal, salió muy bien, quiere decir que después de esto cualquier cosa se puede hacer mucho más fácil. Entonces creo que el mercado se puede desarrollar muchísimo más con pequeñas empresas también. Tú hablabas ahorita del salvamento. El salvamento también lo han utilizado para proteger activos intangibles, porque cómo se reparte un intangible en una liquidación o un K de contratación. Todo el sistema está y ha demostrado funcionar en los casos más extremos. Entonces, pues yo lo viví bastante fuerte, pero pues también con gran satisfacción de que hubiera salido bien y la empresa en este momento está funcionando perfecto. Sí, sin duda es un caso de éxito. Yo creo que vamos a tener un día que juntarnos y escribir el caso, ¿no? Escribir las memorias. Un caso de éxito muy, muy interesante. Cristina, vamos a cambiar un poco la dinámica y te voy a preguntar un tema, digamos, que me cuesta poco a mí comentarlo, pero te lo voy a preguntar a ti, que tiene que ver, ¿qué beneficios tiene para una empresa que está hoy día viviendo alguna dificultad contratar a un asesor especializado, ya sea, digamos, para que lleve la reestructuración privada de creencias o para que lleve como asesor, ¿cierto?, financiero la reestructuración vía judicial? ¿Qué beneficios tiene para la compañía? ¿Qué contras tiene? ¿Cómo lo ves tú? Reinaldo, yo creo que el primer beneficio que tiene contratar un asesor es que va a mirar la situación con independencia y con objetividad. En mi experiencia, los empresarios y como decía Andrés, los stakeholders, todos miran con apasionamiento la situación de distress. Entonces, el empresario normalmente cree que el próximo negocio o la próxima oleada lo va a salvar y que está a la vuelta de la esquina. Y eso hace que dilate las decisiones en el tiempo. Andrés mencionaba ahorita lo importante que es tomar una decisión a tiempo y Iván lo planteaba en términos estratégicos. Entonces, contar con un asesor que mire la situación con independencia y objetividad y que ponga en blanco y negro las opciones que tiene, creo que es el principal beneficio que trae. Ahora, quitarle todo ese apasionamiento al proceso de distress y mirarlo con objetividad también permite que se llegue a una solución mucho mejor de lo que podría llegar él solo dentro del proceso de distress. Y ahí creo que lo importante es, como mencionaba Susana, estaba el liquidador de Bioenergy con la voluntad, vieron todos objetivamente la situación y le encontraron una buena solución. Creo que eso es lo más importante de contratar asesores independientes. Yo simplemente agregaría, estoy muy de acuerdo con lo que acabas de mencionar, dos cosas. Uno, no todo el mundo nace sabiéndolo todo, ¿no? Y procesos de reestructuración financiera a veces pueden ser sumamente complejos, sumamente tediosos, sumamente aburridos y por otro lado, ¿cierto?, sumamente consumidores de tiempo. Entonces, tomar un equipo de finanzas, por ejemplo, y hacerlo trabajar en la reestructuración privada, creencia, con un número gigante de acreedores, es sencillamente abandonar las funciones, digamos, que tienen, ¿no? O sea, es un tema extra, es un tema aparte, y yo creo, digamos, que los asesores permiten manejar un proceso con mucha más independencia, ¿cierto? Y por otro lado, manejar un proceso, digamos, con horas hombre que son ya más bien del asesor. Entonces, creo que esos son temas que pueden sumar a eso. Perdón, Susana. En mi experiencia, siempre que llegan los empresarios con esta situación de crisis, pasa como varias etapas de duelo, pero lo que es importante que entiendan es que una empresa o un empresario en general no es experto en insolvencia, ni en su propia insolvencia. De hecho, no debería pasar por más de un proceso de insolvencia en la vida. Pero sí existen personas que se dedican a eso. Entonces, puede ser que el empresario conozca muy bien su industria, su empresa, pero es como un médico general versus un cardiólogo. Es decir, el cardiólogo solo ve enfermedades del corazón,
¿por qué rehusarse en una situación donde hay una particularidad acudir al experto? Acá en Colombia es como a veces menos común, pero en Estados Unidos jamás va a ir un deudor a un proceso de insolvencia sin un abogado y un financiero expertos. Es que acá es más normal que vayan como con el financiero de la empresa, pero es que el financiero probablemente tampoco es experto en la empresa en insolvencia. Es experto en manejarla en condiciones normales y seguramente lo hace muy bien, pero no en crisis. Absolutamente, muy de acuerdo. Perdón. No, quería complementar algo, digamos, porque esa pregunta me parece interesante y la posición que yo ocupo en Deloitte, asesorando a clientes frente a eso y la dificultad que hay. Aparte de eso, pues soy profesor en varias universidades y en el Tecnológico de Monterrey y en México, y yo creo que hay un tema de idiosincrasia de país. Hay un tema de emprendimiento de la escuela anterior, que existe una aversidad al riesgo muy alta. Por más allá de que la aversidad al riesgo exista, cuando se comete el error, tienden a proteger ese error y a querer decir, como lo decía Reinaldo, yo lo sé todo y creo que lo puedo sacar adelante. Y eso es un problema de desconocimiento. Y eso también implica que la calidad de los activos que hoy día se encuentran en el país, que son compañías de más de 10, 20 años en el pasado que fueron fundadas por esa escuela anterior, tiene esas connotaciones. Unas connotaciones difíciles de cambiar desde la perspectiva generacional. Y miremos hoy en día los nuevos empresarios, empresarios jóvenes, empresarios que su aversidad al riesgo es menor y no les importa el tamaño de escala. Y ya no solo piensan en Colombia, piensan en buscar oportunidades en la región, en que su empresa salga del país. Eso hace que cuando un inversionista extranjero traiga a ver o una recuperación de una compañía en distrés, vea capacidad de alcance, escala que le permita recuperar su situación. Y podemos ver el caso de Rappi, podemos ver otros casos de empresarios pequeños que están pensando en eso. Entonces, a mi modo de ver, de asistir a muchos empresarios y tratar de convencerlos de que un asesor externo los puede acompañar, es esa lucha de yo te puedo ayudar, pero adicionalmente viene es que tú me cuestas y tú eres costoso y yo no te quiero pagar. Entonces viene un tema de generacional. Y obviamente pues también metamos en la particularidad de que un activo en M&A Distress, pues no hay mucho dinero para pagarle asesores y es lo primero que uno corta. Entonces es un tema complejo, pero creo que radica mucho en la parte generacional. Sí. Oye, muy interesante lo que dice Iván, y quería un poco ligarlo con un tema que es sensible, que a veces puede ser una decisión muy compleja en compañía, que es básicamente cuál es el momento óptimo para que una empresa que lo esté pasando mal entre a concurso, entre a Ley 1116 o básicamente se acoja a Ley 560, ¿cierto? ¿Y qué indicadores financieros o de alarma ustedes creen, digamos, que pueden ser considerados? Yo, aquí hay dos visiones distintas que me gustaría compartir. Una es la del banco, la de Andrés, cómo la ven ustedes, y la de Cristina, digamos, como asesor. Sacar uno pues, es muy difícil pues, por industria. Pero yo diría, uno, la cartera de proveedores. Cuando empiezan en algunas industrias donde los proveedores son críticos, es una alerta grande. La caja final. Cuando estamos empezando a ver que compañías empiezan terminando con la caja casi de seguimiento mes a mes, con una caja cercana a cero, y a pesar de eso están pidiendo waivers, están pidiendo dispensas en los créditos, eso es una alarma muy grande. Ya empieza a haber otras cosas. Digamos, el nivel de endeudamiento de las compañías. Muchas veces lo que estamos viendo es que las compañías, hay veces le dicen a uno, no, es que tengo un problema de liquidez. No, señor, es que usted cuando hay quiebra es por liquidez, no por tema de tener un patrimonio. El patrimonio es un respaldo, pues que uno es con la plata del día a día. Entonces,
Hay varias alertas también que diría. Cuando hay cambios, muchos cambios en el management, digamos, cuando empieza debilitamiento en el tema de gobierno corporativo de las compañías. Entonces, factores hay muchos, pero siempre cuando uno empieza a ver y retrasos en temas de nómina, es que ya digamos estamos en una situación que, insisto, hay que diferenciar cuando una compañía busca un reperfilamiento, que es básicamente plazo y tasa, cuando necesita una reestructuración. Muchas veces las compañías necesitando una reestructuración lo que piden es plazo. Y ahí es donde el cardiólogo de Susana tiene que entrar, no el médico general. Adelante, Cristina. Tenemos poquito tiempo. Yo no sé si hay preguntas. Perdón. ¿Quién tiene preguntas para un poco graduar aquí los tiempos? ¿Tienen alguna pregunta en particular? Listo. Entonces yo creo que con esto terminamos. Dale, Cristina. Sí, pues lo vemos igual que Andrés y los bancos. La señal de alerta máxima es cuando la compañía no tiene suficiente liquidez para atender cualquiera de sus obligaciones. No necesariamente pagar la cuota al banco, pagarle a un proveedor. Cuando ve que está estirando los tiempos con los proveedores y cuando les pagaba 30 días empieza a pagarle a los 40 y después a los 60, eso es una señal muy clara que tiene problemas y que debe acudir a una reestructura. Y preguntabas que cuándo es un buen momento. Ese es un buen momento, cuando empieza a ver que ya no tiene suficiente caja y que todavía está a tiempo de actuar. Hemos tenido muchas experiencias en las que empiezan a dudar, empiezan a estirar los tiempos, empiezan a incumplir y cuando van a tomar la decisión de entrar a ley de insolvencia ya es demasiado tarde porque está muy deteriorada la situación dentro de la compañía. Entonces, habías preguntado tú previamente en otras ocasiones cómo atacar el mito de que los empresarios no quieran entrar a ley. Yo creo que verlo como un mecanismo de protección del negocio y de preservación de valor del activo y no como una cosa mala para la compañía, porque los procesos de insolvencia están diseñados justamente para preservar el valor del activo y que no se haga demasiado tarde y se haya perdido el valor. Ojo nomás con algunos tipos de empresas, ¿no? O sea, en mi experiencia, yo no sé si Susana, obviamente que ha visto más casos, pero en los casos que nosotros hemos visto en Perú, en Chile o en Colombia, con constructoras o compañías constructoras que entran en procesos de concursales, ¿cierto? Usualmente no salen. Hacen una serie de cosas, digamos, que van por fuera un poco, digamos, de la estructura normal que tienen para poder continuar con su negocio, pero yo creería, digamos, que no siempre una solución concursal, ¿cierto?, le da la solución final a la compañía que está viviendo algún problema. De acuerdo, no siempre es necesario ir a un proceso judicial porque de hecho hay unas estructuras intermedias como el decreto 560 que tiene el proceso de mediación o la negociación de emergencia o se puede hacer inclusive una negociación privada. Pero es tan claro que empiezan a ocurrir cosas muy raras cerca de la insolvencia que casi todos los regímenes tienen normas especiales de responsabilidad de los administradores en la cercanía a la insolvencia. Y hay una cantidad de normas también para disposición de activos y una cantidad de cosas porque el comportamiento cambia y empiezan a hacer una cantidad de cosas que terminan por dañar más la empresa. Es como llegan al casino y creen que si apuestan más para sacar lo que ya se perdió y al final pues la pérdida es gigante, no hay cómo tapar el hueco. Perfecto, bueno, y me avisan aquí que ya terminamos, pero perdón, ¿hay una pregunta? ¿Se puede una pregunta o no? ¿Sí? ¿Una? No, básicamente, gracias a todos por la exposición. Doctora Susana, nosotros qué sentimos cuando una empresa, a veces cuando yo les escucho, oiga, sí, que metamos a las empresas en 1116, es un mecanismo, y claro que hay que salvaguardar el activo,
pero no todas las empresas son corporativas. Colombia no es una empresas grandes, sino también hay empresas, la mayoría de nuestras empresas son pymes, son empresas. Y claro, y la demora en la súper ahorita está pues, cada vez más, está más demorada, entonces lo que uno va sintiendo, por más de que no, vamos por el decreto 560, entonces parece el trampolín, no, por allá no pudo, listo, fracasó, váyase para la 1116 y vuelve nuevamente arranque. Entonces los tiempos en el activo es que empiezan a deteriorarse y uno empieza a decir, bueno, ¿y acá qué entonces? Porque cuando son admitidas, entonces parece que la relación se aleja. Si antes me llamaba como banquero y me decía, mira, necesito esto, que me lo pongas y yo listo. Pero se entró y el asesor lo que ha hecho, te lo digo como banquero, el asesor lo que hace, lo que yo percibo, es que me aleja al cliente de mí. Cuando yo como banquero me le dediqué, lo estructuré, me senté con él y dije, ¿qué pasó? O sea, me lo llevó para allá y entonces no puede pasar entre el asesor y el banco, es que nos volvamos dos puntas diferentes. ¿Sí? Entonces, pues, en la generalidad lo digo. Yo creo que Andrés tocó un tema, pues dos temas, también tocaste el Vecchio, que también a ese le apostamos, ¿sí? En su momento. Pero es eso, o sea, ¿cómo hacemos para que la generalidad sea precisamente de esa manera? Tú dijiste algo muy importante y es, oiga, si se puede poner de ahí para abajo todo, me dejaste ahí pensando y dije, es que se puede, es verdad, de ahí para allá se puede todo, pero ¿cómo hacemos para cerrar la brecha? ¿Sí? Y uno, los tiempos y dos, la brecha. Todo lo que dices es cierto. En este momento creo que la demora puede ser un problema para todos los interesados. Creo que eso llama mucho más a soluciones directas, pero además lo que también pasa dentro de los bancos es que las personas que atienden el tema dentro del banco o los departamentos son distintos. Entonces, cuando están lidiando con el ejecutivo que normalmente coloca los créditos, pues es una persona que tiene un poco más de experiencia en negociación, digamos, reestructurar. Las personas que se dedican a cobranza o a créditos siniestrados, el 100% de lo que han visto en su vida son créditos que salieron mal. Son personas que también tienen una actitud distinta, entonces es más difícil negociar. Yo creo que para cerrar la brecha en esta coyuntura es muy importante que el empresario hable a tiempo con el banco, porque es que si le llega al banco toteado, ya incumplido, con la cartera vencida, es poco probable que el banco se quiera sentar. De hecho, es probable que ya el crédito haya pasado al departamento agresivo, al departamento que no quiere negociar. Por eso es muy importante que sea a tiempo, pero además que no sea una solución solo de plazo y tasa, sino que venga con un plan que diga, mire, estamos en esta situación, vamos a hacer esta reestructuración operacional y le voy a pedir que hagamos este ajuste o negociemos, pero tratar de negociar con las personas, digamos, que no están encargadas ya de la parte litigiosa, porque cambia totalmente la situación. Ahora, ya dentro de un proceso de insolvencia, la manera de cerrar la brecha es tratar de mostrar los aspectos positivos de la reestructuración y no lo que termina pasando mucho, porque, y ahí un poco lo que yo veo es que los asesores, particularmente los abogados, en los procesos de insolvencia confían en que el sistema es más como una protección para que no le cobren y con eso la actitud del empresario cambia. Y eso tampoco puede ser así, porque no es como que ya estoy en un safe harbor y que no me pueden hacer nada y ahí está el problema también y la falla de los asesores que, digamos, tienen esa aproximación y se la transmiten al empresario que sí quiere salir bien. Sí, y muy rápido a tu comentario, estamos totalmente de acuerdo. Estar en un proceso de insolvencia no quiere decir extender los plazos para no hacer nada. Todo lo contrario, tiene que ser un espacio para buscar una solución para preservar el valor del activo y no incumplir y protegerse de los acreedores. Bueno, muchísimas gracias a todos por tenernos una paciencia por una hora, ¿no? A Susana, a Andrés, a Iván, a Cristina por su presencia y a Ciclo de Riesgo por habernos invitado. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, a ustedes. Muchas gracias, panelistas, por esa interesante.